gracias por estar aquí. Esta es una charla bien sencilla, que lo que busca es tratar de mostrar la importancia del uso de los datos en el, en el conocimiento que tenemos ahora de la pandemia. Más que todo buscar múltiples fuentes de información que uno puede encontrar en en las páginas, compartirles a algunos sitios que de repente, no sé si probablemente algunos no los conozcan, pero hay información interesante que uno puede mirar para ir un poco conociendo la dinámica del coronavirus. Así que bueno, voy a partir con la jornada. Para los que no me conocen, yo soy doctor en estadística de la Universidad Católica. Actualmente soy director académico del Magíster y Diplomado de Ciencia de Datos, y también soy codirector del Magíster en Modelamiento Geoestadístico de Depósitos Minerales. Dentro de mis actividades de la universidad están, bueno, que soy profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, y tengo mucha experiencia como docente, investigador y también como consultor en temas de analítica de datos, con experiencia en diversas empresas y diversos sectores económicos. Entonces, eso era para los que no me conocían. La agenda más o menos de lo que yo quiero tratar hoy día es empezar con una introducción, un poco que nos va a dar luces de la importancia de los datos cuando uno quiere estudiar este tipo de pandemias como el que tenemos ahora. Vamos a mirar algunos resultados que se están mostrando en el mundo, cómo están saliendo los indicadores en Chile, qué desarrollos hay a partir de la analítica de datos, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, y vamos a mirar también algunas iniciativas que tenemos desde la UAI. Me voy a limitar a iniciativas que conozco dentro de la Facultad de Ingeniería, pero hay más también por ahí que ustedes pueden encontrar en las redes. Bueno, quiero introducir un poco con este tema que fue la epidemia del cólera en Londres en el año 1854, en el barrio de Soho. Hubo un ataque de una epidemia de cólera que más o menos en el lapso de una semana hubo como aproximadamente 500 muertes. Entonces, imagínense, en esa época no tenían obviamente la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que con algo bien sencillo y bastante básico, pudieron un médico descubrir unos resultados súper interesantes que dieron como pie a que cambie un poco el conocimiento con respecto a lo que es el cólera, porque en esa época se creía de que muchas enfermedades eran dadas fundamentalmente por temas de contaminación atmosférica. Entonces, no existían todavía ni los laboratorios de ningún tipo para poder hacer exámenes. Entonces, aparece un personaje que es Jon Snow, que deben conocerlo, ¿no es cierto? ¿Le suena parecido quién es ese personaje? Bueno, pero hay un alcance de nombre y apellido, porque realmente no es él, sino es este señor, que es un médico que se considera el padre de la epidemiología moderna. Todo el mundo probablemente que está presente en la sala ha escuchado mucho de modelos epidemiológicos, modelos matemáticos, etc. A Jon Snow se le conoce como el padre de la epidemiología moderna.
Bueno, ¿y por qué? Nos vamos a dar cuenta de por qué se le va a considerarse como el padre de la epidemiología moderna. Entonces, miren, sucedía de que, bueno, estaba en la época de esta epidemia de cólera. eh, John Snow lo que se preocupó, él ya venía estudiando un poco algunos ataques de epidemia que había habido algunos años atrás. Este era como el segundo o tercer episodio de epidemia que atacaba a Londres. Entonces, lo que hizo John Snow fue, de alguna forma, también como el precursor del uso de mapas en el control de epidemias. Lo que él hizo fue recolectar información de las muertes y fue graficándolas en un mapa. Ustedes pueden darse cuenta aquí, este es el mapa de la zona de concentración de las muertes. Y lo que él empezó a hacer, si ustedes empiezan a mirar algunas rayitas que aparecen ahí, empezó a graficar la frecuencia de muertes que iban ocurriendo dentro de esos barrios. Entonces, en esa época habían como dos compañías que abastecían de agua a la ciudad. Entonces había una que tenía su reservorio de agua ríos arriba de lo que se abastecían para el agua de la ciudad, y otro que tenía eh, un lugar más céntrico de los depósitos para proveer de agua a estos barrios. Entonces, en particular, lo que hizo John es empezar a hacerse preguntas sobre esta data que él estaba compilando, recolectando y lo que estaba graficando en el mapa. Y lo que empezó, obviamente, a fijarse y hacerse preguntas con respecto a lo que estaba ocurriendo fue con respecto a esa zona que marqué ahí en el círculo rojo. Entonces, si uno ve con más detalles esa zona, es la parte donde se concentraba la mayor parte de muertes. Es una bomba que alimentaba agua que estaba en la Broad Street. Entonces, lo que él empezó es a averiguar o sea, se dio cuenta finalmente de que había una correlación espacial entre la distribución de la mortalidad que había en el sector con respecto a esta bomba de agua que ustedes pueden ver en el mapa. Entonces, el gran descubrimiento que hizo John Snow fue detectar de que esta bomba de agua estaba contaminada con residuos fecales. Entonces, en esa época, obviamente, el agua no llegaba a la casa como llega ahora, ¿no es cierto? Y lo que hacía la gente se abastecía de ciertas bombas que estaban disponibles en algunos lugares. Entonces, la mayoría de las personas que se abastecían de esta bomba de acá, de esta calle, estaban bastante concentradas las mortalidades. Entonces, lo que ahí podemos ver ya un análisis bastante ya más moderno. Obviamente, el gráfico que ustedes pueden ahí a ver con la concentración de las densidades de las tasas de mortalidad, no es un gráfico que hizo él, obviamente, pero lo que sí uno puede, lo que él descubrió fue que más del 70% de las muertes de ese brote del año 54 estuvo en esta área de concentración. Bueno, una anécdota también que ocurre es que en el área donde estaba concentrada la mayor cantidad de muertes, había una fábrica de cerveza, y la mayor parte de las personas que trabajaban en esa fábrica no habían sido contagiados por el cólera, y era porque la gente que trabajaba en la fábrica de alguna forma tenía miedo de tomar agua, y lo que tomaba bien era cerveza, ¿cierto? Entonces fueron privilegiados en darse cuenta probablemente de que el agua era una fuente de contaminación. Entonces, lo que ocurrió fue finalmente es que Jon Snow convenció a las autoridades, porque las autoridades en un principio no creían de que las muertes estaban siendo causadas por la contaminación
con residuos fecales que había en el agua que abastecía a esta zona, y más bien consideraban que iba a ser una medida donde que la gente iba a protestar, porque obviamente iba a clausurar una fuente de abastecimiento de agua. Entonces, bueno, al final logró convencer a las autoridades y cerraron esta bomba, y la tasa de contagio y de mortalidad disminuyó rotundamente. Entonces, y paradójicamente, por la presión de las mismas personas, las autoridades se vieron obligadas a abrir esta bomba de agua, y obviamente pasaron unos años y hubo otro brote más nuevamente de epidemia de cólera en Londres, y bueno, eso es parte de otra historia también, pero lo que yo les quería contar un poco era el aporte que hizo Jon Snow con respecto a cómo él, a partir de mirar los datos, empezar a hacerse preguntas sobre los datos, graficarlos en un mapa, descubrió que finalmente las personas se estaban contagiando por, por tomar agua con residuos fecales, y fue como sentó las bases para después descubrir, cuando ya con los estudios que hizo Luis Pasteur, que empezó a descubrir de que ciertas infecciones que ocurrían en la época se daban a algunas bacterias que obviamente en esa época todavía no eran conocidas, y que más bien se descartó de plano de que la contaminación atmosférica era la causante de las enfermedades y de la mortalidad. Entonces, esto es como una introducción para darnos cuenta un poco de la importancia de los datos en, en el control de la epidemia. Los epidemiólogos trabajan mucho con información geográfica, y lo que hacen es georreferenciar los casos que van apareciendo, y para poder tener una idea más bien de cómo se va diseminando el contagio, y obviamente aplicar ciertas medidas o ciertas políticas que la autoridad puede ocuparlas para poder hacer el control de estas pandemias. Entonces, estamos ahora en una situación como nos muestra este mapa, ¿no es cierto? Me imagino que más de alguno ya conoce este mapa. Yo acá les puedo compartir la página donde aparece el mapa. No sé si ven, todo el mundo ve yo estoy compartiendo mi escritorio completamente, entonces todo el mundo podría ser capaz de mirar. Entonces, obviamente Jon Snow no tuvo el privilegio de tener una herramienta como el que ha desarrollado la Universidad de Johns Hopkins, donde nos da indicadores, ¿no? Rápidamente de que tenemos 185 países que han sido afectados por por el, el cólera, perdón, por el cólera, no, por el coronavirus, mejor dicho. Estaba leyendo ahí si me respondían que veían bien o no. Y acá podemos ver el total de confirmados a la fecha, ¿no es cierto? Que ya pasó los 2 millones. Y por otro lado también podemos ver el total de muertes que llevamos. Entonces, y aquí en el lado izquierdo podemos navegar un poco, hacer scroll y ir mirándonos, ir yendo por países qué es lo que está ocurriendo. Entonces, así como esta universidad americana puso a disposición, con un tremendo trabajo que hay detrás de ir recolectando información para poder ponerla de forma visual y así tener una idea de lo que está ocurriendo en el mundo con respecto a la pandemia que nos está atacando. Hay otras iniciativas también que son súper interesantes que uno las pueda visitar. Yo, por ejemplo, acá les voy a mostrar esta que es esta página que uno puede mirar
algunos indicadores que son súper interesantes. Por ejemplo, acá uno puede mirar este gráfico que nos indica más o menos por ciertas regiones el total de muertes confirmadas. Entonces aquí uno puede hacer play sobre este botón y nos va dando un poco la idea sobre el total de muertes que va viendo, y con respecto a ciertas bandas que ellos han puesto, los creadores de esta aplicación, para ir mirando más o menos cómo se va doblando cada 2 días, cada 5 días, cada 10 días la contaminación. Entonces acá uno puede incluso empezar a pararse sobre cada una de las curvas e ir mirando algunos países que nos aparece por ahí, o simplemente uno puede pararse acá en esta página, hacer clic en ese botón, y podemos nosotros seleccionar los tipos de países que queremos visualizar, porque acá obviamente está seteado para que nos muestre ciertos indicadores. Ahora, si uno se pone por acá, por ejemplo, nos muestra ahí países de África. Por acá tenemos ya países de Asia, que son los que partieron con la pandemia, y podemos vernos, por ejemplo, China cómo anda, ya como que ya tiene la curvatura ya se está eh, aplanando, ¿no es cierto? Tenemos Europa con Francia, Italia y España liderando las muertes. Obviamente Norteamérica, Estados Unidos que se ha disparado con los resultados. Oceanía, bueno, Australia es la que tiene un poquito más de casos. Y Sudamérica, que ahí uno puede ver, por ejemplo, cómo está Chile o los vecinos con respecto a la mortalidad. Y lo interesante es que este portal, aparte de entregarnos una manera visual súper interesante de lo que está ocurriendo con respecto al coronavirus, también podemos descargar la data. Pinchamos acá y uno puede descargar los datos y sacar toda la serie de datos que están en esas gráficas que aparecen ahí, y la fuente de donde ellos están recogiendo los datos para poder tenerlos. Otra cosa interesante también que uno puede mirar es este gráfico, que es las muertes diarias, ¿no es cierto? Entonces uno puede ir mirando un poco aquí en el mapa lo que va pasando. Entonces uno puede darse cuenta más o menos cómo va evolucionando el tema de las muertes diarias con respecto al coronavirus. Entonces podemos darnos cuenta por ahí cómo van cambiando, por ejemplo, acá con respecto a Chile o cualquier otro país que a uno le interese. Aquí es decir, una manera visual de mostrarnos si realmente se está dando la curvatura, ¿no es cierto? Que la parte esa que nos interesa a nosotros, tanto a las autoridades como a nosotros, para mirar cómo va evolucionando la pandemia. Entonces uno puede darse cuenta ahí que China ha sido ya de los países que incluso ha llegado a días con 0 contagio. Entonces uno puede pararse por acá, puede mirar Sudamérica, que es por ejemplo el sector donde nos interesa, y podemos elegir algunos países que quisiéramos. Por ejemplo, puede ser Perú, no sé, Chile, comparado a China, por ejemplo, y ahí nos va a mostrar cómo son las curvas con respecto a Perú, Chile y con respecto a China. Entonces uno se puede dar cuenta que Chile uno se ve que ya hay una curvatura con respecto a la curva de muerte, ¿no es cierto? Y otras cosas también interesantes que nos muestra este portal es cada cuántos días se está doblando la muerte. Entonces uno puede ordenarlo de mayor a menor. Entonces tiene como bastante, este dashboard que ellos han puesto a disposición, tiene bastante información que es súper útil para poder interiorizarlo un poco más con respecto a lo que está pasando. Otro mapa interesante que yo les quería mostrar era este que nos entrega el diario El País de España, que nos indica un poco, también parecido al anterior, pero uno se clic aquí, entonces uno va mirando cómo ha ido dándose la evolución de los infectados, los muertos y los curados dentro de cada uno de los
de los países que están infectados. Entonces, esas son herramientas que yo quería compartir con ustedes para que de alguna forma puedan ustedes también, después cuando tengan la presentación a disposición, ir mirando y un poco complementando información que nosotros podemos mirar. Voy a volver ahora a la presentación. Entonces, bueno, tenemos el orden, por ejemplo, de los países que tienen mayor mortalidad hasta ahora, que va liderando Estados Unidos, después sigue Italia. Bueno, el diario País resalta en gris España, porque obviamente es un portal, un diario español. Pero ahí uno puede mirar un poco cómo va evolucionando las muertes diarias y cuánto es el número por 100.000 habitantes, ¿no es cierto? Que es el número que usualmente está reportando la autoridad para un poco mirar cómo va evolucionando el tema de los contagios, la mortalidad, etc. Bueno, en Chile, si uno mira un poco con más detalles, yo les voy a mostrar algunos resultados que aparecen en algunos portales por ahí. Voy a mirar un poco, hay otros comentarios por acá. Tenemos aquí, esta es una página que se llama World Meters. Tienen abajo la fuente de donde está donde aparecen estas gráficas. Entonces ahí uno puede mirar más o menos que a medida que iba pasando el tiempo, el total de casos, bueno, esto es una escala logarítmica, se ha ido dando la curvatura, que es lo que uno espera, ¿no es cierto? También puede uno mirar acá con más detalles los nuevos casos diarios que van apareciendo día a día. Los casos activos no es más una definición que lo que hace es tratar de entregarnos información del número de infectados, pero restándole el número de muertos y recuperados. Entonces, más o menos, uno puede mirar ahí la tendencia de los casos activos que está habiendo, bueno, hasta ayer, ¿no es cierto?, que era lo que tenía el portal disponible. El total también de muertes, que era un poco lo que habíamos visto en el gráfico anterior, que era el mapa este que tenía de las curvas para los distintos países. Las muertes diarias también. Y acá este gráfico como es interesante porque uno puede mirar cómo va evolucionando los nuevos casos con respecto a los recuperados. Entonces uno puede darse cuenta de que la curvatura que de alguna forma lo que va ocurriendo, esperemos que esta evolución vaya decreciendo y obviamente sea un resultado favorable para lo que nosotros estamos esperando. Por acá tenemos también con respecto a la tasa de recuperados, la tasa de mortalidad, entonces hubo un crecimiento, pero hay una curvatura en esta parte de acá. Y por acá yo encontré estos datos que fue publicado hace poco por el Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, ex colegas, trabajé 9 años, fui profesor ahí en el Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, y ellos han dispuesto alguna información súper interesante con respecto a muchos indicadores de Chile. Aquí yo les comparto algunos de ellos. Y es, por ejemplo, aquí podemos mirar con respecto a distintos grupos etarios y el total, cómo va evolucionando la tasa de casos confirmados de COVID-19 por 100.000 habitantes. Entonces uno puede, obviamente, darse cuenta ya de que hay una tendencia muy parecida entre los hombres y mujeres, al menos en los grupos etarios que lideran estas tasas, que es el de 30 a 44 años y el de 45 a 59 años. Entonces uno puede darse cuenta que, por ejemplo, acá el grupo etario que tiene como más, que ha sido el más vulnerable, el que de 80 años o más, anda un poco más bajo respecto, por ejemplo, al total. Pero hay una diferencia entre los hombres y las mujeres. Entonces ya los hallazgos que hubo hasta el minuto es que, por ejemplo, los hombres tienen una mayor mortalidad comparado con las mujeres y tienen un mayor riesgo incluso de fallecer
si es que dan positivo de COVID-19. Otra gráfica es esta de acá, que ya con respecto a los grupos etarios también como la anterior, pero aquí ya nos presentan el número acumulado de casos confirmados, que son los hospitalizados. Y aquí, a diferencia de esta gráfica de acá, ya podemos darnos cuenta de que la curva que lidera, o las líneas que lideran, son las personas de avanzada edad, ¿no es cierto? Entonces, las personas de avanzada edad, lo que nos indica este gráfico es que están teniendo mayor hospitalización. Y después la que le sigue, obviamente, es el grupo etario de 60 a 79, ¿no es cierto? Esa es como la tendencia que hay. Ahí uno puede mirar un poco también estas estadísticas que es con respecto a lo que está sucediendo en Sudamérica, los casos totales, los nuevos casos, las muertes o las nuevas muertes que van apareciendo día a día, que se van reportando, en los casos activos que había mencionado anteriormente, los recuperados, los que están infectados de una manera bastante crítica y algunas tasas con respecto a 1 millón de habitantes, ¿no es cierto? Los datos de la UC yo los voy a incluir en la presentación, la página. Ellos hicieron un dashboard en R y publicaron en RBAST, creo me parece. Yo voy a poner ahí la fuente en la página del PPT que yo les voy a mostrar. Yo les estoy mostrando, lo voy a poner a disposición para que la tengan y ahí va a estar el enlace para que puedan mirar el informe completo, porque yo les presenté 2 gráficas nomás de lo que ellos han hecho. Ellos tienen mucha más información interesante que puedan ver. La última gráfica, a ver, ¿te refieres a esta de acá? Esto de acá es el número de hospitalizados por cada 100.000 habitantes. Esa es como la escala que usualmente, si ustedes han escuchado hablar a la autoridad cuando transmiten algunos indicadores, siempre se refiere en cada 1 millón de habitantes o cada 100.000 habitantes. Entonces aquí la escala de los hospitalizados y de los casos confirmados es con respecto a cada 100.000 habitantes, en este caso acá, y acá también. Los datos que se muestran para Chile son datos que reporta el gobierno chileno. O sea, todos estos portales que yo les mostré, todos están levantando datos de los organismos oficiales. Entonces, por ejemplo, el gobierno tiene que reportar datos a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS. Entonces, hay una forma de que este organismo pues, está compilando la información y ellos están conectándose sobre los repositorios que tienen estos oficiales para hacer las gráficas y por eso es que algunos portales llevan como un día de retraso y hay otros que lo llevan un poco más actualizado con respecto al país que a medida que va reportando sus indicadores o sus números, se van actualizando automáticamente y ellos van mostrando en los dashboards que yo les he mostrado. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo se analizaría el caso de Chile y Argentina según la última lámina? La última lámina que mostré es este de acá, ¿no es cierto? Lo que nos está indicando esta lámina de acá es simplemente es el total de casos que hay. A ver, recuerden de que los casos que reportan los gobiernos al final, o las autoridades gubernamentales, finalmente son con respecto a personas que se están haciendo los test, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado ahí cuando alguna autoridad reporta, por ejemplo, la inclusión de un test rápido. Por ejemplo, el otro día yo miraba una conferencia que dio el presidente Vizcarra de Perú y él decía de que Perú era uno de los países que más estaba haciendo test con respecto al diagnóstico del COVID-19. Y si ustedes se dan cuenta aquí en la tabla,
Claro, Perú tiene una alta tasa un alto número, mejor dicho, de casos diagnosticados, ¿no es cierto? Y tiene una alta tasa también de mortalidad, pero ustedes se dan cuenta, eh, estos indicadores que está reportando Perú está incluyendo también, por ejemplo, si nos mira aquí, bueno, acá yo no tengo estadísticas con respecto al número de test que se están haciendo, pero por ejemplo, Perú reportaba aproximadamente como 15.000 test diarios que ellos estaban haciendo. Y en gran medida, ellos en su reporte, lo que hace la autoridad, incluye los test rápidos. Y está demostrado de que, porque, que una persona que esté infectada, más o menos para que salga positivo en un test rápido, tiene que pasar 7 días desde que se infectó. Entonces, si una persona se va y le hacen el test antes de los 7 días, probablemente, es altamente probable que le dé negativo, y cuando realmente es un positivo, ¿no es cierto? Entonces, la recomendación siempre de los test rápidos es que se hagan después de los 7 días que una persona ha presentado síntomas, porque después de los 7 días probablemente, si es que da positivo, sea positivo. Por eso después comprueban con una prueba PCR, que es la que tiene una mayor indicador de que es usualmente los que están reportando los países, ¿no es cierto? Entonces, claro, acá tiene también que ver un poco estos números de acá, de los casos totales que se van descubriendo dentro de cada uno de los países con respecto a las pruebas médicas que están haciendo para detectar el test. Entonces, más o menos los indicadores, dependiendo, esto va variando de país a país, pero, por ejemplo, en Italia se hizo un examen a muchos médicos, a los que trabajan en los sistemas sanitarios, y descubrieron de que la tasa de personas que no presentaban síntomas, que eran asintomáticos, era de un 50%. Entonces, otros países han reportado que más o menos anda alrededor de un 70%. Entonces, obviamente, estas personas, si no hay medidas de confinamiento, por ejemplo, son personas que van a contagiar de una manera bastante alta, ¿no es cierto? Eh, bueno, Claudia, ¿cuál era tu pregunta con respecto a las estadísticas? Bueno, con respecto a la pregunta de si los datos son fuente del ministerio o de otras fuentes, usualmente la mayoría de los portales que están reportando estos números, estas estadísticas, son con respecto a reportes oficiales que reportan cada gobierno, cada autoridad, ¿ya? Eh, la percepción del uso de datos por parte del Estado de Chile versus otros países. Mira, la experiencia que tenemos desde la academia es que ha habido una buena iniciativa de parte del gobierno de poner a disposición de la academia, por ejemplo, datos para poder tratar de analizarlos o ayudar en algunos indicadores, pero realmente no, a mi parecer, no es suficiente. En gran medida para que uno pueda entender la dinámica de cómo se está dando el contagio. Tiene que haber mucha data disponible de parte de la autoridad con respecto a, a datos que son a nivel individual. Entonces, la data que está reportando la autoridad usualmente es a nivel agregado. Entonces, si usted se da cuenta, siempre se reporta a nivel de grupo etario o totales, pero no tenemos datos a nivel de individuos que podamos poder hacer mejores análisis. Bueno, ¿se sabe si hay información del tipo GIS para Chile? Sí, o sea, aquí en Chile tenemos profesionales altamente capacitados que se manejan con sistemas de información geográfica. Mucha gente que trabaja en el área de epidemiología manejan sistemas de información geográfica. Carabineros mismos, por ejemplo, Carabineros debe tener un equipo dentro de cada comisaría, debe haber una lista criminal que tiene que tener competencias de manejo de sistemas de información geográfica. Entonces, la autoridad, el conocimiento que tengo es que la autoridad tiene georreferenciado a las personas que dan positivo, pero es una información que ellos lo están manejando para tomar ciertas decisiones y definir ciertas políticas. Bueno, con respecto al tamaño de las poblaciones,
A ver, más que el tamaño de las poblaciones, aquí siempre los indicadores, muchos de los indicadores que estamos viendo, como decía hace rato, están en el marco de saber cuántos test están realizando la autoridad sanitaria, ¿no es cierto? Entonces, los indicadores que reportan por 100.000 habitantes es como un estandarizado para mirar más o menos cómo está el contagio por ese indicador, que son como escalas típicas que se reportan con respecto a estadísticas epidemiológicas. Dice, ¿es relevante hacer una comparación entre las muertes por COVID-19 por día en relación a las muertes promedio por día? O sea, a ver, siempre los indicadores que uno tiene que calcular tienen que de alguna forma tener un sentido, ¿no es cierto? Estos indicadores que yo les estoy mostrando, o los que ustedes pueden encontrar en un dashboard que han dispuesto múltiples organismos, es como los indicadores estándar que va usando las autoridades para poder ir monitoreando la dinámica del contagio, para poder así definir algunas políticas y tomar algunas acciones. Bueno, con respecto a ejemplos de decisiones, con respecto a los datos que yo les voy a mostrar algunos ejemplos después de algunas decisiones que se han tomado con respecto a estos datos, que para un poco más o menos tener alguna idea. Bueno, hay múltiples preguntas, yo creo que por honor al tiempo vamos a avanzar un poco. Wow, hay una audiencia bastante grande, así que yo les agradezco el interés por la presentación. Va a ser imposible que pueda responderlas a todas, pero bueno, dejemos para el final a ver si podemos interactuar un poquito más. ¿Ya? Voy a seguir con la presentación. Prometo después regresar a las preguntas. Más o menos, yo creo que muchas personas siempre tienen intereses en tratar de buscar o hacer predicciones, ¿no es cierto? Siempre lo que se busca es tratar de desarrollar o entender un poco eh, los datos que uno tiene disponibles para poder generar información que sea útil para el conocimiento que uno puede tener con respecto a la pandemia. Entonces, yo tuve la oportunidad de conocer un portal que fue bastante interesante, que ellos lo que hacen es una predicción a 10 días de lo que va a ocurrir con respecto a los casos confirmados. Recuérdense que los casos confirmados son el número de infectados menos los muertos y los recuperados, ¿no es cierto? Entonces uno puede, aquí ustedes pueden ver la proyección que hace y además le ponen una banda de confianza al 95%, y la línea discontinua sería la banda de confianza al 95%. Pero bueno, para guiarnos, yo después les voy a mostrar el dashboard que uno puede navegar sobre esta curva e ir mirando los valores. Y uno puede mirar desde hoy día, por ejemplo, hasta el 25 de abril, lo que va a ocurrir con respecto al número de casos activos, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, para el 25 deberíamos de tener alrededor de 6.336 casos. Y si uno se da cuenta, uno debería esperar lo que reporta la autoridad para el día 16, que sería comparar, ¿no es cierto?, con este número de 5.382 para mirar más o menos cómo anda esa predicción. Entonces, yo quería mostrarles este portal para que un poco lo conozcan. Aquí está el portal, es de la Universidad de Melbourne, en Australia. Entonces uno puede mirar aquí el forecast a 10 días, el gráfico que yo les mostré. Entonces aquí en esta parte, en este dashboard, lo que uno hace obviamente es poner a Chile, por ejemplo, que nos interesa, mirar Chile, por ejemplo. Entonces ponemos acá Chile. Y automáticamente lo que hace es mostrarnos el gráfico que yo les acabo de mostrar en la diapositiva. Entonces uno empieza a navegar sobre la línea
y uno puede darse cuenta un poco cómo va evolucionando las predicciones a 10 días. Entonces, ellos usan data hasta el 15 de abril, y a partir de la data acumulada hasta el 15 de abril hacen esta predicción. Algo interesante también que nos entrega este gráfico, esto por ejemplo de 5.242 casos activos, era lo que reportó la autoridad ayer, pero él dice que el mínimo y el máximo a 10 días debería estar entre esos dos números. Una cosa también importante que nos muestra este portal es esta tabla de acá, que de alguna forma lo que nos dice aquí es que, claro, al 15 de abril, por ejemplo, habían 5.242 casos activos diagnosticados, pero ellos también reportan aquel que quiere un poco meterse en la metodología y entender un poco los cálculos. Yo lo invito a que visite la página, y aquí en donde dice métodos está todas las ecuaciones, toda la metodología que ellos usan para hacer los indicadores que están arriba. Entonces una página súper interesante porque puede ayudar a entender con mayor detalle cada uno de los gráficos. Entonces ellos lo que hacen es una aproximación de cuántos es el número de personas que no están diagnosticadas, los que no están detectados, y ellos dicen que si sumamos estos tres números, más o menos vamos a tener, o sea, en lugar de ser 5.242 casos activos el 15, debería ser aproximadamente 7.910. ¿Ya? Entonces, acá uno puede mirar algunos otros indicadores, los casos activos acumulados, que no es más que lo que estaba mostrando acá, la predicción, pero los acumulados. Algunos casos de los gráficos que hemos visto anteriormente, casos nuevos, el porcentaje también de casos detectados por día, que es un poco lo que va. Y aquí un poco la pregunta que siempre nos estamos preguntando es si realmente estamos aplanando la curva o no, ¿no es cierto? Entonces ahí uno puede mirar un poco la evolución de estos países que ya han tenido brotes mucho antes que nosotros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí no aparece Chile, pero podemos incluirlo. Entonces aquí simplemente lo que uno hace es agrega Chile, y el gráfico automáticamente, bueno, vamos a sacarle a Afganistán, pero el gráfico automáticamente lo que hace es nos incluye Chile en la gráfica. Entonces uno puede darse cuenta un poco cómo va, y se puede dar cuenta que esto de acá puede ser efecto de las políticas que ha tenido la autoridad sanitaria con respecto al confinamiento y también con respecto al toque de queda, ¿no es cierto? Entonces la curva se va. Bueno, alguien había por ahí que alguien me preguntó con respecto a Argentina. Voy a poner Argentina, por ejemplo, acá para mirar. Y aquí tenemos Argentina. Entonces, Argentina tiene este comportamiento de acá. Aquí hay que siempre, recuerden de que estos números de acá siempre son con respecto a los casos que va reportando la autoridad, y eso significa que está muy correlacionado con respecto a los diagnósticos que van haciendo. O sea, aquella persona que siente síntomas pero no ha ido a hacerse el examen, no está contribuyendo en esta curva, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso, igual con esos indicadores. Bueno, voy a volver a la presentación. Bueno, alguna de las preguntas que me hicieron hace rato fue si realmente algunas de las políticas que se han hecho a partir de los datos. Bueno, y está un poco el tema, la pregunta que se ha hecho es si que ha funcionado el encierro o no, ¿no es cierto? El confinamiento realmente ha sido una política que ha sido una política efectiva. Entonces aquí yo les puedo mostrar un gráfico que encontré en una página por ahí, que es con respecto a Italia, que son dos zonas que son como bien casos comparables. Podríamos hacer algo equivalente, por ejemplo, acá en Santiago, con respecto, por ejemplo, no sé, Puente Alto, por ejemplo, y Las Condes, o cualquier otra comuna que estuvo en cuarentena. Entonces, uno puede darse cuenta aquí
tenemos dos localidades, tenemos a Bérgamo y Lodi. Entonces, la diferencia de estas dos localidades en Italia es que una, Lodi, más o menos el 23 de febrero, ya declaró lockdown. Entonces uno puede darse cuenta de que con respecto a Bérgamo, que no tomó ninguna medida preventiva, a diferencia del Lodi, uno puede darse cuenta de que por aquí hay un efecto probablemente de que el confinamiento aplanó un poco la curva de los casos, ¿no es cierto? Del número de casos positivos. Ahora, cuando yo les hablaba hace rato de tener disponibles datos a nivel individual, es súper importante tener a disposición esa data porque uno puede conocer en más detalle, estos modelos que pueden simular estas dinámicas que puede tener la información, el coronavirus, nos puede ayudar a hacer simulaciones con distintos escenarios, pero si tenemos indicadores epidemiológicos que están estimados usando estadísticas de datos a nivel individual, van a ser mucho más apropiados y las estimaciones van a ser más precisas con respecto a los modelos que se puedan ocupar. Bueno, en vista de que a veces no hay muchos datos para poder hacer buenas estimaciones de indicadores epidemiológicos, todos los modelos que probablemente han escuchado por ahí, el SEER o el SAIR, que va a haber una charla que va a hablar sobre ese tipo de modelos, son modelos que para poder de alguna forma conocer los resultados se alimentan de indicadores epidemiológicos. Entonces, esos indicadores tienen que tener una precisión o tener que ser una estimación bastante buena para poder creer a los resultados que vamos a obtener de ellos. Entonces acá hay un artículo que ustedes tienen aquí la fuente abajo, de la cual pueden mirar. Este es un modelo teórico de un modelo que de alguna forma modela la dinámica de epidemias. Y lo que hicieron fue un trabajo que salió, lo pusieron a disposición los primeros días de la primera semana de abril. Entonces lo que ellos hacen es un supuesto de qué ocurre cuando hay encierro a 30 días, 90, 120 y 180 días. O sea, y ustedes acá en la línea roja pueden ver que es más o menos un caso hipotético de la capacidad de los servicios de salud. Entonces, si tenemos 30, entonces uno puede ir mirando cómo el impacto que tiene, ¿no es cierto? Entonces, estos son resultados de un modelo teórico, no son resultados oficiales. Lo ideal sería tener datos propios del país para poder hacer estas simulaciones. Entonces, uno puede darse cuenta de que aquí lo que están viendo es considerando el contagio persona a persona o el contagio, por ejemplo, vía aérea. Entonces, si esa transmisión es reducida en 75%, entonces aquí tenemos cuando finaliza el encierro, ¿no es cierto? Entonces se da cuenta, comparado a la curva roja, que crece de una manera exponencial, rápido, la curva en verde se aplana un poco, pero después hay un disparo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que uno puede mirar, qué puede ocurrir si es que uno pone en confinamiento a una población a 30 días nomás, que probablemente después pueda que nuevamente venga como un segundo pic con respecto a la curva que debió haberse ocurrido si no hubiéramos hecho ninguna medida, ¿no es cierto? Si pasamos a 90 días, la curva se desplaza bastante, entonces acá uno tiene tiempo que ha transcurrido, ¿no es cierto?, de la infección. Entonces se da cuenta, aparece una curvatura también acá, pero ya es bastante distinta a lo que ocurrió cuando teníamos 30 días. Si saltamos acá a la gráfica de 90 días, ya vemos de que aún cuando ha finalizado el confinamiento, hay una nueva curvatura, que es un poco lo que está ocurriendo en China. Si ustedes ven un poco los indicadores de China o Corea, también ellos han tenido un rebrote y puede darse por esta situación de acá, ¿no es cierto? En cambio acá ya cuando tenemos a 180 días, entonces, bueno, aquí ya podemos estar probablemente 180 días, pero se va a disparar
las enfermedades de salud mental, probablemente, ¿no? Entonces, esto de acá, ustedes pueden visitar este trabajo y pueden darse cuenta de que aquí está todo simulado un 75% de que se reduce el contacto y la transmisión, pero en el artículo los autores lo hacen a distintas tasas, entonces nos da una idea interesante de lo que puede ocurrir en la dinámica del contagio bajo esta política del encierro, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué iniciativas a nivel mundial está ocurriendo con respecto a la lucha contra el coronavirus? Uno puede encontrar múltiples iniciativas. Yo aquí resalto algunas interesantes, que es el tiempo récord que probablemente va a descubrirse una vacuna contra el coronavirus. Usualmente, de acuerdo a estadísticas o a historias, mejor dicho, con respecto a ciertas epidemias que ocurrieron en el pasado, más o menos un medicamento con respecto a todos los controles y las pruebas que pueden pasar, podría durar 2 años el desarrollo de un fármaco. Entonces, probablemente dicen que es la primera vez que la gente está colaborando con respecto a la data y los hallazgos que están encontrando, que esos 2 años que usualmente debiéramos de esperar para tener un medicamento, se va a cortar a probablemente, no sé, medio año o algo cercano a eso. Otra cosa también interesante que encontré por ahí es que debido al compartimiento que hay de información de distintos laboratorios, de distintos hospitales, se ha hecho un análisis genómico del coronavirus. Entonces, yo les muestro acá la gráfica, pero acá les voy a mostrar el portal, que está aquí en pequeño, ustedes pueden ver el portal ahí, que es este de acá. Entonces, aquí ustedes pueden mirar un poco un árbol, hicieron un análisis genómico del coronavirus. Entonces, un poco acá en el gráfico nos muestra cómo ha ido transmitiéndose, ¿cierto? Entonces, lo que han hecho los laboratorios es hacer la secuenciación de este virus o la variante que ocurre en cada país, y han ido compartiendo los resultados, y se ha podido crear este árbol. Entonces uno puede darse cuenta, por ejemplo, acá Chile, que lo tenemos por acá, y está por acá, ¿no es cierto? Por acá un poco están las cepas que se han secuenciado acá en Chile. Entonces uno tiene una idea bastante interesante de lo que está ocurriendo, de cómo están las variantes que está viendo del virus. Y obviamente acá uno puede darse cuenta de que no ocurre, o puede probarse ciertas hipótesis, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hicieron este mismo árbol con respecto al VIH, descubrieron, porque había una hipótesis en el VIH que decía de que el virus había pasado del mono al humano, ¿no es cierto? Entonces, cuando hicieron este árbol, se dieron cuenta de que el virus que tiene el mono se separaba con respecto a los humanos, entonces era como que se cayó, esa hipótesis fue descartada. Entonces aquí arriba uno puede empezar a navegar un poco con respecto a los distintos botones, que nos va mostrando un poco la metodología y la gráfica que puede uno ir mirando de lo que va pasando con respecto a China. Empieza a hacer un poco más de detalle. Por ejemplo, acá nos muestran el mapa de China y cómo los distintos secuenciaciones que se han hecho. Entonces, esto es como información bastante útil para aquellas personas que trabajan en genómica, porque pueden encontrar o hacer algunos hallazgos interesantes con respecto al conocimiento del virus, ¿no es cierto? Ya, entonces, con respecto a la ciencia de datos, la inteligencia artificial, ¿qué aportes ha tenido contra el coronavirus?
Bueno, uno puede encontrar distintos desarrollos que se han hecho en tiempo récord. En China, por ejemplo, ellos desarrollaron un sistema de vigilancia epidemiológica y para eso utilizaron ciencia de datos y inteligencia artificial. Eh, Usaron cámaras y reconocimiento facial para que puedan detectar en la calle personas que tengan fiebre, por ejemplo. También desarrollaron un sistema de código QR que con respecto a un semáforo. Entonces, lo que hace este código también les entrega información de trazabilidad, porque por obligación toda persona tiene que tener instalado este código en su smartphone, y entonces la persona por la calle va yendo y el código tiene algunos lectores que va descubriendo por qué lugares ha ido. Entonces, rápidamente, cuando una persona reporta que ha sido contagiado o da positivo, tiene la trazabilidad de por dónde ha ido y con qué personas ha tenido contacto para que puedan tomar alguna medida. No he estado ajeno a, a ciertos cuestionamientos estos sistemas, porque obviamente estos no son 100% fiables los resultados de los algoritmos. Entonces hay personas que, porque a ver, el código lo que hace es entregar 3 colores a los ciudadanos. Aquella persona que le llega un código verde, que le entregue el algoritmo al final, tiene libertad de salir y ir por cualquier lado, viajar dentro de la provincia, por ejemplo, de donde él está. Si le da un código ámbar, eso significa que la persona tiene que dar en confinamiento, en cuarentena por 7 días, y si le da un código rojo, tiene que quedarse en confinamiento por 14 días. Entonces no ha estado ajeno a problemas, porque algunas personas que han estado sanas les ha llegado un código rojo, y obviamente no pueden salir de su casa, ¿no es cierto? Porque si los encuentran afuera con el código rojo, van a recibir ciertas multas. Bueno, también se ha prestado para que alguna persona que tenga un código verde le saque una foto a su pantalla y le pase al amigo, y cuando lo fiscalicen, y si de repente no es una persona muy experta el que lo está revisando, mire el código, lo ve en verde y lo va a dejar pasar, ¿no es cierto? Bueno, Alibaba, el gigante que conocemos, desarrollaron un algoritmo también basado en radiografía de tórax, y lo que hace este algoritmo, con un 96% de precisión, detecta a una persona que está infectada de coronavirus en 20 segundos. A diferencia de un experto que le va a tomar mucho más tiempo que 20 segundos poder descubrir a través de la radiografía de tórax si es que es positivo o no. En Corea del Sur han utilizado también ciertas aplicaciones para utilizar un sistema de geolocalización de las personas que están de alguna forma para controlar a aquellos que están infectados o posibles contagiados. Aquí, por ejemplo, lo que entiendo es que de alguna forma el gobierno tiene una aplicación privada que hace eso, ¿no es cierto? Tratar de utilizar la geolocalización para ir saber en dónde se encuentran las personas que han dado positivo. Entonces, más allá de todos estos algoritmos que les mencioné, la ciencia de datos con la inteligencia artificial nos pueden ayudar a acelerar el descubrimiento de una nueva vacuna, que era un poco lo que les comentaba hace rato. La colaboración que está habiendo a nivel mundial está acelerando el proceso, y la ciencia de datos con la inteligencia artificial van a dar un aporte bastante fundamental para el desarrollo de una vacuna que sea efectiva, y también para la creación de nuevos fármacos, ¿no es cierto? Ahora, detrás de todo lo que yo les he estado comentando, hay mucha data, ¿no es cierto? Se está generando mucha data, pero uno debiera si uno quiere emplear, por ejemplo, hacer análisis o analítica de datos, debiera de considerar empezar no solamente a hacer estadísticas descriptivas o calcular ciertos indicadores con respecto al pasado, sino también tratar de hacer predicciones a futuro, ¿no es cierto? Y ahí entra lo que sería ya ocupar técnicas o herramientas de analytics
porque si no, simplemente nuestros datos masivos van a ser solo ruido, ¿no es cierto? Entonces, y no dejar de lado también la calidad de los datos. Entonces, yo les mencionaba hace rato de que la importancia de tener datos a disposición de los investigadores o es porque podemos tener mejor precisión en la estimación de los parámetros epidemiológicos que necesitan estos modelos para simular. Entonces, la calidad del dato tiene que ser fundamental para desarrollar estos modelos, porque finalmente las decisiones que podamos tomar a partir de estos modelos tienen que ser decisiones creíbles, ¿no es cierto?, y que sean confiables, y ese soporte de alguna forma lo da la calidad del dato que nosotros estemos utilizando para hacer nuestros análisis. Bueno, comentarles que en la UAI hay distintas iniciativas. Un colega de la facultad de la Escuela de Psicología tiene un portal también que va monitoreando mediante un dashboard ciertos indicadores como los que les mostré anteriormente. Y en el caso particular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, un equipo de colegas que Gonzalo, Ricardo y yo, y más un par de colaboradores externos, que es María Paz de Joycar y Rolando González de Kitatec. Trabajamos estas últimas 4 semanas en el desarrollo de una aplicación. Esta aplicación lo que busca es tratar de apoyar en la gestión del contagio que pueda haber con respecto al coronavirus. Aquella persona que le interese puede bajar la aplicación, puede ser un beta tester, por ejemplo, para Android, si aquellos se interesan. Entonces, lo que hace esta aplicación es tratar de ir monitoreando un poco el comportamiento mediante autorreporte de las personas, hace una geolocalización de dónde se ubica, un poco los movimientos donde ha estado, hace la trazabilidad de los lugares que ha visitado. Entonces, por ejemplo, es como una red social con respecto al coronavirus. Entonces, una persona que lo empieza a usar puede empezar a reportar y nosotros ahí capturar ciertos indicadores y él también puede disponer de ciertos indicadores de autocuidado, de protección. Y todo es anónimo, ¿no? No es que la persona va a quedar después expuesta con respecto a sus datos o un mapa que si por ejemplo puso de que le dio positivo o está en control de una prueba para saber si es positivo o no. Entonces la idea de alguna forma es que esta aplicación la gente la pueda descargar, lo tome en serio, la información que pueda compartir mediante la aplicación, porque de esa forma uno puede entender la dinámica de la enfermedad, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros logramos tener muchas personas que han descargado esta aplicación, podríamos rápidamente hacer un triage, por ejemplo, con respecto al coronavirus y lograr tener un proxy bastante cercano de cuántas personas que podrían estar infectadas, ¿no es cierto? Recuerden de que siempre el número de infectados viene dado por aquellas personas que se van a hacerse el examen. Entonces, muchas personas que no se han hecho el examen están infectados porque puede ser, no va a estar considerado en esas estadísticas. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Hay espacio para algunas preguntas. Nos hemos alargado. A ver, voy a responder algunas preguntas que hicieron. Dice, la proyección de 10 días para Chile muestra un aumento incluso en sus bandas de confianza, pero en una de las páginas anteriores que mostró se veía la evolución de otros países que tendían a generar una campana que llegaba a un máximo y luego decaía. Asumimos que la predicción no considera ese comportamiento. Claro, a ver, recuerden de que estas predicciones, al haber solamente disponibilidad de datos de manera agregada, no podemos incluir dentro de estos modelos predictivos la dinámica que hay con respecto a grupo etario, características que pueda tener la población, ¿no es cierto? Entonces, estas predicciones, si bien se van acumulando día a día,
de alguna forma hay que ir monitoreando si es que realmente son predicciones que dan un margen de error pequeño, y por eso es que los autores de ese portal le ponen una banda de confianza para entender de que tenemos una predicción puntual del valor que puede hacer, pero puede ese valor moverse dentro de esa banda, ¿no es cierto? O sea, con un 95% de confianza, cualquier valor que está dentro de esa banda podría ser una predicción. El modelo que ocupan para hacer el forecasting es un modelo bastante sencillo. Si usted es un modelo exponencial que lo linealiza, y a partir de ese modelo linealizado hacen las predicciones, hacen los ajustes y hacen las predicciones. Ustedes al final, cuando tengan el acceso a la presentación, al final van a tener acceso a los portales para que puedan un poco mirar la metodología. Ellos tienen bien transparente todo lo que hacen y lo tienen bien documentado para poder replicar si uno quisiera. Sí, a ver, siempre las predicciones siempre están basadas con respecto a, como decía, indicadores eh, a data agregada. No hay no podemos hilar fino con respecto a un modelo más sofisticado que nos pueda dar esos indicadores. Yo después, ahí lo pusieron, preguntaba la dirección de los datos de Melbourne, ahí lo pusieron. El artículo, yo, como repito, a ver, la PPT va a estar disponible para todos ustedes, para que así puedan descargarla y mirar los enlaces que aparecen en cada una de las gráficas que llevan a los portales. Bueno, me gustaría que profundizara en la prolongación del confinamiento y el aumento de enfermedades mentales. Bueno, eso está un poco reportándose últimamente de que hay alteraciones en estar encerrados, hay algunas alteraciones que nos puede afectar y de alguna forma probablemente después descienda el tema del coronavirus, pero va a dispararse un poco el tema de las enfermedades mentales. Yo creo que tengo una colega que es psicóloga y que ha hecho algunas encuestas al respecto, todavía no tenemos acceso a los resultados, se están procesando los datos y ahí probablemente van a tener un proxy de lo que yo les estoy comentando. Así que no voy a mencionar más sobre eso. El dispositivo, sí, el que nosotros hemos desarrollado, si verdad es anónimo, sí, es anónimo porque si bien la persona está compartiendo sus datos, está identificado quién lo comparte, pero todo hay un protocolo de seguridad de la información que eso no se expone después en el mapa con nombre, apellido, dirección de quién es, no, eso no va a pasar. Hay una pregunta, dice, respecto de la aplicación, los datos de pacientes positivos son otorgados por los mismos usuarios. Para la aplicación que nosotros hemos desarrollado, sí, es autorreporte. Entonces, por eso es que esperamos que la gente maneje la aplicación con responsabilidad y reporte. Pero igual, en todo caso, no es que yo simplemente me meta a la aplicación y ponga el resultado de que di positivo, no, tiene que haber un autochequeo de que la persona que está reportándose es ella. Entonces, hay mecanismos de cómo se va a hacer ese control. El nombre de la app se llama Corona Control. Así que yo les voy a poner la web que en la PPT también para que ustedes lo tengan. Bueno, hay un comentario con respecto a que, claro, que comparten de que la información agregada puede ser poco relevante. Bueno, sí, porque, a ver, probablemente para los que no vienen mucho del mundo de la estadística, pero la gente que viene del área de la epidemiología o de salud, probablemente que estén conectados, lo van a entender claramente. Cuando uno hace un análisis con data agregada, no puede las inferencias que descubre con data agregada transferirlo a nivel individual, porque si no ocurre una paradoja que se conoce con el nombre de la paradoja de Simpson. Entonces la paradoja de Simpson lo que hace es que es súper simple ver esos casos, pero demostrar de que a veces yo puedo encontrar que un factor afecta a nivel de la población cuando tengo data agregada, pero ese factor no va a afectar a nivel individual. Entonces, cuando uno tiene
ese tipo de análisis hay que tener mucho cuidado en que no vaya a ocurrir la paradoja de Simpson. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿cómo es posible determinar el riesgo de contagio con la aplicación si la información respecto de personas contagiadas y esparcimiento del virus es únicamente y de forma confidencial manejada por el gobierno? Digo esto porque he escuchado al alcalde decir que solo maneja un tercio de los datos, probablemente me equivoco, esto he leído. Bueno, yo creo que más que el hecho que el gobierno lo que hace es manejar estadísticas que son de los exámenes que la gente se está haciendo. O sea, yo hoy día presento eh, eh, síntomas y voy a hacerme un examen y doy positivo, entonces yo paso a ser parte de las estadísticas. Entonces, la información que maneja la autoridad es con respecto a esos casos, a los que se están haciendo los exámenes. Con respecto a aquellas personas que son asintomáticos o que todavía no han presentado, están en un periodo de incubación que es más o menos 7 días, y eso también es variable, no es exactamente 7 días, pero bueno, va a depender un poco de cada población. Eh, el, el dato que uno puede conseguir eh, es, ojalá, con respecto a, a todos los individuos, ¿no es cierto? Pero eso no es posible. Entonces, tampoco podemos hacer, el único, yo no lo mostré aquí, pero el único lugar, hay una región en Italia que está bastante bien protegida y ha controlado muy bien el tema del coronavirus con respecto a otras regiones, que es el Véneto. Y lo que ellos hicieron fue, yendo contra las recomendaciones que daban las OMS para ese entonces, el alcalde tomó medidas porque fue asesorado por un científico de una universidad, un epidemiólogo, y la autoridad le hizo caso y ellos cerraron, tomaron muchas medidas de confinamiento y otras, y eso les ayudó porque, ahora, otra de las cosas que también hicieron es que les hicieron exámenes a todo el mundo. O sea, al 100% de la población de esa región le hicieron exámenes. Entonces, este experto decía, hacer un examen más o menos cuesta unos pocos euros. En cambio, si una persona que se infecta y llega ya a una hospitalización, el costo va entre 50.000 y 60.000 euros. Entonces, obviamente, invertir en hacer un examen probablemente sea mucho más costo-beneficio con respecto al manejo de la pandemia. Dice, la llegada del invierno podría modificar significativamente las proyecciones teóricas. Sí, porque recuerden de que en estos modelos que uno puede, que se usan para modelar un poco la epidemia, lo que deberíamos de incluir son características, ¿no es cierto?, de la población. Características también atmosféricas, por ejemplo. Entonces vi hace poco un artículo que publicaron en el Departamento de Bioestadística de Harvard, y ellos lo que muestran es que hay una relación, por ejemplo, entre el material particulado, que aquí en invierno ocurre mucho, ¿no es cierto?, con respecto a los casos de coronavirus. Entonces es un artículo que está disponible en la web, que uno puede encontrarlo, que un poco habla de esa relación que con respecto a, a, a variables que son atmosféricas y cómo se correlaciona con el coronavirus. Para la aplicación que la universidad, la iniciativa que tiene, que hemos desarrollado, no disponemos de enfermos de la autoridad. Esa información no está disponible para todo el mundo. Bueno, hay una pregunta que dice que la app, me imagino, no estará para iOS, ya que no cumpliría con las políticas de Apple. ¿Por qué no unirse y trabajar con el equipo de la app que acaba de lanzar el gobierno? Bueno, tenemos Nicolás Senzano, que tenemos nuestra experiencia del acercamiento con el gobierno con respecto a la aplicación que nosotros estuvimos desarrollando. Gonzalo, bueno, qué gusto tenerte por aquí, Gonzalo.
Con respecto a la escala logarítmica, la escala logarítmica es útil para usarla porque recuerden de que, a ver, si uno realmente quiere reportar eh, cómo se va acumulando de manera de porcentaje de un día a otro, por ejemplo, cuánto se incrementó el, el contagio o el número de casos positivos o el de muerte, por ejemplo, de un día a otro, al finalmente lo que uno está haciendo es tratando, utilizando porcentajes, ¿no es cierto? Entonces, tomar esos porcentajes y promediarlos no es una buena medida de resumen. En ese caso, una medida mejor de resumen es una medida geométrica. Entonces, cuando uno pasa a la escala logarítmica, el promedio la media geométrica coincide con el promedio de los logaritmos de los porcentajes. Entonces, es como por eso un poco la escala logarítmica ayuda también a comprender un poco la dinámica. Katia Bock, colega, dice, la app podría dar datos interesantes para estimar los casos no detectados. Sí, es un poco la apuesta nuestra, de que nosotros, de alguna forma, al hacer algunas preguntas de autocuidado o de síntomas que presenta la persona, estaríamos teniendo, si tenemos una buena cobertura con la aplicación, estaríamos casi como, entre comillas, haciendo una encuesta con respecto a los síntomas y acercarnos un poco al valor real que debería ser. Es como un proxy que podríamos encontrar con los datos que capturemos de la aplicación. Claro, por ejemplo, el tema de que las personas infectadas, que probablemente pues, sean asintomáticos, pero perdió el olfato o el gusto, claro, si reporta, probablemente sea una persona que sea asintomática. Bueno, yo creo que ya vamos a dar por cerrado. La verdad que ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta charla. Eh, Muy interesante la convocatoria, tuvimos más de 180 personas conectadas, así que yo les agradezco enormemente el interés por conocer un poco lo que les quería mostrar hoy día. Bueno, y espero que no se pierdan el ciclo de charlas que vienen con otros colegas. Van a estar súper interesantes y espero que sea una alta convocatoria como esta. Eh, y no dejen de participar. Se vienen otras miradas de lo que está ocurriendo con respecto al coronavirus, otra forma de análisis también, así que va a ser como una súper interesante jornada de las restantes que quedan. Así que yo les agradezco mucho su participación. Vamos a dejar el video disponible después para que lo puedan descargarse si lo requieren y la PPT que tengo disponible también para que así tengan acceso a los enlaces que les he mostrado y puedan visitar esa página y un poco interiorizarse y conocer un poco la, la, las, las metodologías que se están usando por detrás y también darse cuenta, para aquellas personas de nuestro magíster que también están aquí atendiendo, darse cuenta de las limitaciones que se pueden encontrar con respecto a los metodologías que se van usando y bueno, espero que haya sido provechoso para todos esta jornada, les agradezco mucho, así que estamos en contacto hasta otra oportunidad. Gracias, buenas noches.